E ingresaron acá a este lugar con dos sombreros de esos grandes como aguadeños. Volaron los sombreros y sin ninguna explicación, porque pues acá todo está tapado y no hay ni una sola corriente de aire. Entonces la verdad ha sido muy extraño. A través del video vamos a ir mostrando como cositas que con el pasar del tiempo, con el pasar de la historia, la gente ha ido como malintencionando, como dándole otro sentido que realmente pues no lo tienen. Gente, ¿qué más? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video de Con Gino. El día de hoy, como ya lo pudieron ver en el título del video, estamos en la ciudad de Armero, o por lo menos en lo que fue la ciudad de Armero. Para los que ya conocen la historia y para los que no, Armero fue una ciudad, en su momento la segunda ciudad más grande de Tolima. Tolima, que es un departamento de Colombia, está ubicado más o menos a 5 horas y media de la ciudad de Medellín. Armero en su momento fue llamada la ciudad blanca de Colombia por su enorme producción de algodón, que al día de hoy se ha trasladado, digamos, a los campos de arroz, a la producción de arroz, aunque ya no de una manera tan masiva como se hacía en ese entonces. Resulta que el 13 de noviembre de 1985, a eso de más o menos las 11:30 de la noche, del volcán El Nevado del Ruiz, que anteriormente era más conocido como el León Dormido, que está ubicado a más de 60 kilómetros hacia el occidente, hizo erupción, llevándose así todo lo que veía a su paso. En su momento el volcán El Nevado del Ruiz no solamente afectó a la ciudad de Armero, no solamente arrasó con la ciudad de Armero, sino que también afectó de otra magnitud mucho menor ciudades como Villa María y Chinchiná. En total se murieron más o menos 26.000 personas, en lo que nos cuenta como Don José. Don José, quien está en toda la entrada a los vestigios de Armero, nos ofreció darnos un tour por el lugar que algún día fue tan importante. Después de recibir una breve charla, estábamos muy ansiosos de conocer el cementerio, el cual está muy ligado a historias paranormales y morbo en torno a lo que fue la tragedia. Por ahí hace poco leí que por lo menos con los... Y también un cura que traje un día me contó que con los falanges estas sí, hacen como collares. Y cosas, pero todo eso es pues con... Más aún, porque en el punto donde se encuentra tenía todas las condiciones para ser uno de los lugares más afectados. Sin embargo, este quedó intacto. Algunos hasta dicen que fue porque las mujeres que trabajaban en las casas de placer que estaban al lado fueron las únicas personas que recogieron al padre Pedro María Ramírez Ramos cuando fue asesinado por los liberales en pleno parque de la ciudad, días después del Bogotazo. Este mismo padre, quien en sus últimas palabras en vida maldijo el pueblo de Armero y a quien se le atribuye la tragedia. Esto, por supuesto, en una de las tantas historias. Por lo que se puede ver, este lugar ha sido profanado casi en su totalidad con el fin de hacer rituales, brujería y magia negra. Hasta en algunos videos se ha dicho que es peligroso por esto. Sin embargo, yo creo más bien que la fama que ha generado este sitio ha hecho que sea muy inseguro, a lo que por recomendación de Don José, por cuidar nuestros equipos y nuestras pertenencias, decidimos no estar mucho tiempo, pues 2 días antes se había presentado un robo a un buen número de personas que visitaron el lugar en carro. Bueno, hasta aquí nomás podemos llegar, ¿no? Sí. Bueno, aquí estamos entrando a lo que es, digamos, a lo que llaman la casa del árbol. Ya vimos una muy parecida, pero no, esta queda completamente como al otro extremo. Tengo la... No, dándole tranquilo. Es que bueno, ahí era la puerta de la casa, ¿no? Esa es la puerta de la casa. Ah, sí. Una luz, Sí, alcanza a ver ahí con una luz. Este es un árbol que se llama caucho y tiene la particularidad de crecer así, de adaptarse como a la forma que tienen las casas, las paredes. Es como la parte de atrás de la casa. Imagino que estará que como una habitación, me supongo. El tema aquí es que, según nos dice Don José, las culebras están casi siempre donde hay temas no paranormales, porque no lo llamaría así, sino donde hay, digamos, tema de muerte, como todas esas cosas. Y por eso en el cementerio me dice Don José que aparecen tantas, pero tantas pieles de culebra. Entonces llama pues como la atención. Y acá también tenía pues como el temor de bajar, porque me dice que por este lado, por esta zona, hay muchas culebras. Es que si pueden ver, todo está tapado, o sea, todo está tapado con ya pues obviamente lo que es la maleza, pero en su momento me supongo que todo estuvo tapado
de lodo, de agua. No, la verdad sí es algo que logra como impactar, pero hay que tomarlo pues como con respeto, y hay antes que ponerse como en el lugar de las personas que lo vivieron y que de una u otra manera sobrevivieron, porque me imagino que fue una situación horrible. Entonces aquí es como el límite dentro de, al menos quedó vestigio de que aquí había un pueblo y donde todo quedó absolutamente arrasado, ¿no? Aquí de todas formas llegó lodo, ¿vea? Llegó por lo menos a 2 metros de altura. Sí, eso está muy alto. Pero no llegó pues arrasando, sino ya como más suave, ¿no? Y aquí lo que pasa... O sea que las personas de esta casa probablemente también estuvieron afectadas. Se salvaron, probablemente se murieron, la verdad no sé. Entonces aquí, ¿qué pasó? Pasó una parte de la avalancha, la primera parte llevándose absolutamente todo, ¿no? Sí. Arrasando todo. Y después siguió llegando más flujo de ese lodo hasta formar una capa de aquí, por lo menos debemos de estar 1,5 metros, casi 2 metros de altura sobre el nivel que era original, ¿no? Porque fíjense el nivel original donde está, por lo menos a 2 metros de altura estamos acá. De lodo. Todo esto entonces estamos parados sobre el lodo. Exacto, aquí incluso escombros, vea. Sí. Esto era una pared, ¿no? Parece, ¿cierto? Sí, vea, exactamente. Dale del hierro. Aquí muchas de las casas... Como lo estaba diciendo don José, estamos parados sobre literal lodo, sobre material, sobre todo lo que trajo la avalancha, ¿cierto? Sumándole pues como todo esto y contando de que en esta parte, como lo acaba de decir él, fue el límite de la avalancha. O sea, hasta aquí, hasta esta parte llegó, y aquí pues quedan todavía como vestigios de lo que fue, pero de aquí hacia allá ya no queda absolutamente nada. Nos vamos a ir para un lugar muy especial de la ciudad de Armero, donde fue, digamos, el epicentro de varias cosas muy interesantes que les voy a contar a continuación. Entonces, con la magia de la edición vamos a llegar allá en 1, 2, 3. Bueno, en este momento me encuentro en lo que en algún momento fue el Parque de Armero. Acá vamos a ver, digamos, en esta periferia, en esta partecita que es, digamos, muy central, incluso muy pequeña, vamos a ver varios sucesos y varias cositas que van a ser muy interesantes. Lo que estamos viendo acá, este monumento, es un monumento como a la memoria, como a la vida de las personas que murieron de Armero. El autor de este monumento tuvo en cuenta los 4 puntos cardinales de la ciudad de Armero en el momento de la tragedia. Lo que hace interesante a todas estas esculturas es que él, digamos, en estas partes que fueron, no sé si talladas, que él reflejó, que él retractó, están, digamos, cómo se vería Armero desde este punto antes de la tragedia. Entonces, como podemos ver acá, según lo que nos explica don José, este sería como la parte del cementerio, ¿sí? Y nosotros estamos como por acá, por este lado. Por otro lado tenemos como la representación de todo este tipo de cosas, y una aclaración que nos hace don José es que muchas personas creen que es que como aquí han vandalizado la mayoría de cosas, cree que todo este tipo de placas, por ejemplo esta que no está, se la han robado, pero no, lo que el autor quiso reflejar acá es como las cosas que ya no están de Armero, ¿cierto? Y todas van hacia el centro, que el centro, según nos explica don José, es como un Valhalla, como hacia un infinito, como hacia una eterna memoria, y así sucesivamente con todas las placas que están en los 4 puntos cardinales. Por otro lado tenemos algo que se supone y que también refleja como el olvido y como no sé ni cómo llamarle, pero refleja así más bien como el olvido que han tenido como esta tierra por parte, digamos, del Estado y por parte de las personas. Acá se supone iría una eterna llama, reflejando pues que como la memoria de las personas que murieron dentro de la tragedia, pero se tiene pues como la falsa creencia de que esta partecita aquí, que parece como una cúpula de una iglesia, es la cúpula de la iglesia que por un momento existió, que era esta, que ya les voy a contar la historia de esa iglesia. Y la verdad, ustedes me disculparán si me ven muy brillante, pero acá hay un calor que no se lo aguanta nadie, y hay unos zancudos
que pues yo le digo que si usted va a venir le recomiendo que traiga su buen repelente porque son asesinos. Esto entonces fue lo único que quedó de la iglesia. La iglesia que era semejante construcción tan grande, ¿no? Todo esto, como la avalancha les dije que venía allá para acá, ¿no? Sí. Estas cosas que se ven acá son huellas del paso de las rocas, de las piedras, de los escombros que por eso todas se ven hacia allá, ¿no? Y esto es cemento, esto es duro. Claro, ya como digamos que lo raspó, lo rampió, ¿no? Sí. Digamos, ¿y esa cúpula estaba ahí o la trajeron? Porque veo pues que... O sea, porque esta es la parte más alta de la iglesia, ¿no? Que le decimos cúpula, pero realmente eso no se llama la cúpula, es esta parte que corona la torre de la iglesia, sí. Que es esto, ¿no? Sí. Es esta partecita. Sí. Que incluso ahora se alcanza a ver parte del hierro donde estaba la cruz, ¿no? Ajá. Eso no quedó acá, eso no quedó en este sitio. Esta parte de la iglesia quedó como 2 kilómetros más abajo. Con el tiempo, algunos trabajadores del campo la encontraron y de cualquier manera la trajeron hasta acá, que era el sitio donde originalmente debía de estar. Pero lo triste es que allá estaba completica la iglesia, pero en el traslado fue que se desbarató porque ya quedó allá completica, ¿no? Lástima que quedara allá. Y estamos viendo que es una estructura masiva, es grande. Puedes tener que 2 metros, 3x3 o qué, más o menos. Sí. O sea, es grande y tiene hierro y miren, digamos la estructura como por dentro, que es lo que tiene. Y eso es cemento, eso es concreto, no sé qué material será, pero es un material pesado. Bueno, ahora como dato religioso, les cuento que este lugar fue declarado como Campo Santo 6 meses después de la tragedia. Esto fue hecho por el Papa Juan Pablo II y lo que en este momento estamos viendo es como una obra, como una representación en conmemoración a lo que fue ese día. También vemos que esta oración quedó plasmada en esta placa como homenaje a la consagración de este lugar como Campo Santo. Todo esto solo con la firme intención de dar cristiana sepultura a los cuerpos que no fueron encontrados durante las labores de rescate. Bueno, en este momento estamos digamos en la parte del hospital de Armero, el hospital San Lorenzo. Esta parte donde estoy parado es digamos el segundo piso del hospital. El primer piso, ya lo voy a mostrar, quedó tapado completamente de lodo. Como pueden ver, este es digamos el acceso al segundo piso, como las escalas, y todo esto que ustedes ven acá es el lodo que se entró, que pues tapó como el primer piso. Y aquí para allá, eso me imagino pues que eran como habitaciones. Como pueden ver, todo está lleno, pero full de murciélagos, que pues la verdad espero que no me pegue ni uno. Uy, por aquí sí está potente el olor. Quedamos con don José. Don José como si nada. ¿No? Don José como si nada. Pero aquí hay como más acumulación a este lado, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, vea, montañas de guano. Mire, y acá don José nos está diciendo que es un fertilizante, pero súper bueno. Entonces, quizá por eso es que la vegetación crece más rápido de lo normal. Era como el acceso principal, digamos, al segundo piso, ¿no? Como quedó abajo. Acá en esta parte podemos ver que digamos, el acceso que era desde la calle de la parte del pueblo hacia el hospital, hacia el segundo piso del hospital. Como podemos ver, todo, absolutamente todo, está ya cubierto de lodo. O sea, en el primer piso es, digamos, casi que inaccesible por este lado que no quedó como nada, ¿cierto? Quizá por el otro lado ya les voy a mostrar digamos, la magnitud de la cantidad de lodo que pudo haber ingresado acá, que de hecho tapó todo el primer piso, incluso la parte de allá, que es la parte como de la carretera, desde allá se ve como el primer piso, que es alto. O sea, esto puede tener, ¿qué? 3 metros, porque es un techo pues relativamente alto. Acá me cuenta no sé que había como un acceso a la terraza, como al tercer piso,
pero lo fueron destruyendo y se fue cayendo, se fue ya como el tiempo fue haciendo lo suyo, fue deteriorando, fue dejando todo en ruinas, entonces ya pues en el hábito de allá ya es como inaccesible, pero la verdad me parece impresionante, estoy la verdad muy impresionado. Aparte, don José nos estaba contando como una historia ahí medio paranormal acerca de un extranjero que vino con él e ingresaron acá a este lugar con 2 sombreros de esos grandes como aguadeños, me supongo yo que eran, y llegando a esta parte, a este preciso punto donde estoy yo parado, le volaron los sombreros y sin ninguna explicación, porque pues acá todo está tapado, aquí no hay ni una sola corriente de aire. Entonces la verdad sí es muy extraño. Les voy a mostrar cómo están casi que hacinados los murciélagos. Vamos a darle un poquito de luz a la cámara. Todo esto que ven ahí, todo esto son murciélagos, y así están todos los huecos, absolutamente todos los huecos de como el techo están así. Entonces una cosa loca. Les decía, ese es el primer piso que es casi que inaccesible pues, y no sé si por el otro lado, por el lado como de la carretera principal, la que cruza, se podría como acceder, pero como a ciertas partes apenas. Todo esto es lodo de lo que ocasionó pues como la tragedia. Probablemente allá adentro todavía hay huesos ya en su proceso pues como natural de descomposición, como en todo armero. Bueno, mientras vamos a lo que considero yo el punto más, digamos, simbólico, representativo de lo que queda de Armero, esto ya no es que sea una creencia, sino que es una realidad. Es que muchas de las personas, las que tenían hijos, se la entregaron a gente de la defensa civil, a militares, todo eso, ¿cierto? Y entonces ya, días después de la tragedia, cuando ya se sentían, digamos, un poquito mejor, fueron a reclamar a sus hijos y ya no había rastro de ellos, que pues la verdad es un poquito aterrador, y más aterrador aún en medio de la situación en la que se vivía. Bueno, ligado también como a esto, se dice de que los niños que fueron entregados sanos y salvos y que digamos fueron rescatados por sus padres, que fueron entregados, como lo acabo de mencionar, fueron dados en adopción, pero a personas que ni siquiera eran locales, personas que ni siquiera eran colombianas. Entonces es triste obviamente, porque según nos contaba José, hay bancos de ADN en los que se tienen guardados pues como la identidad de las familias, de los vínculos de sangre que se tienen, pero han sido muy poquitas las personas que han recurrido a él. Seguramente todos estos niños fueron comprados por alguien por alguna suma de dinero durante la tragedia, al igual que seguramente jamás conocerán sus propios orígenes. Como ya se los anticipé, estoy digamos en el lugar que a mi parecer, de forma personal, considero lo que es digamos la parte más simbólica, no digamos más importante, porque de hecho todo me parece demasiado importante, demasiada historia y demasiado que contar, pero que a nivel yo creo que mundial es lo más simbólico y lo más representativo que tiene Armero. En este momento estamos llegando donde falleció la niña Omaira Sánchez. Omaira Sánchez, que es una niñita, o era pues una niñita más o menos como de 13 años, que pues supo ganarse como el corazón de las personas que vieron como la transmisión de su muerte prácticamente, y yo creo que se puede decir así, porque la niña murió después de 60 horas de tratar pues como de luchar por su vida. La niña no alcanzó a sobrevivir, pero muchos dicen que se hizo como lo posible para poder rescatarla. Hay muchas teorías también como alrededor de esto, que cuentan que la niña Omaira estuvo atrapada de la cintura para abajo por escombros, por lodo, que no la dejaron salir. Todos los rescates, digamos, que se pudieron hacer en el área fueron por vía aérea, puesto que pues era lodo, o sea, usted no se podía parar porque se hundía, entonces no había otra forma. Este lugar de allí fue el lugar por donde entraron los primeros periodistas, los primeros rescatistas, y la niña estaba en principio acá, cierto, que aquí es donde va digamos que otra teoría. Según el primer rescatista que la encontró y el primer periodista, dicen que la niña quedó atrapada en este punto. Pero ¿qué es lo que pasa? Que según nos cuenta don José, la mamá de Omaira le reza es allí. La mamá de Omaira, que al día de hoy tiene más o menos 70 años, una vez la encontraron rezando en este lado de acá junto con su hijo, o sea, con el hermanito de Omaira, lo que hace digamos como que afirmar
de que el punto exacto donde murió la niña fue allí, en este lugar. Está esta pequeña partecita donde pues se dice y se cree que ahí murió la niña Mayra. La niña Mayra nunca fue rescatada, la niña Mayra nunca fue sacada de allí. Quiere decir que esta parte la consideran como una parte muy espiritual, como muy santa, por el hecho de que la niña nunca fue, digamos, sacada. O sea, la niña nunca se recuperó el cuerpo de ella, la niña se dejó ahí. Por otro lado, lo digo con mucho respeto, la niña Mayra es considerada como una santa popular. Y a modo de mucho respeto, como ya lo digo, ¿por qué una santa popular? Porque literal, digamos que la iglesia católica, ningún tipo de iglesia ha tenido la intervención para canonizarla, para santificarla, para nada, sino que la gente, ¿qué es lo que hace? La gente viene y le pide favores. Pues esto, como lo digo, es con mucho respeto, no tengo nada como en contra de eso, simplemente que es lo que se dice y lo que le cuentan a uno como las personas. Don José, pues, que es una persona como muy apropiada para hablar del tema, es la persona que nos cuenta de eso, que es una santa popular por los favores que ha hecho y que quizá en algún momento le han servido a alguna persona, y que esa persona, en fin de agradecerle, viene y le trae esas plaquitas. Pues bueno, ya ahora que vamos dejando como el lugar, vamos ya dejando Armero, tenemos que seguir la ruta. No, pues solamente queda que como una reflexión, como aparte de una reflexión, muchas cosas que pensar, aparte de poder imaginarse quién tuvo la culpa, si la misma gente, si el gobierno, pero yo creo que en ninguno de los casos debemos culpar a la naturaleza, porque la naturaleza simplemente hace eso. La naturaleza es la dueña de todo y ella literalmente, yo lo veo como por ese lado, vino a recuperar lo que en algún momento perdió. Desafortunadamente pues hubo mucha gente que pagó como ese precio, que pues tampoco digamos que estoy como muy de acuerdo con eso, pero ¿qué le podemos hacer? Es la naturaleza. Aparte de eso, quiero decirles que a raíz de Armero, de lo sucedido acá, de la tragedia, rondan muchas cosas paranormales, de no sé, como de morbo, pero yo, Gino, lo siento como con mucho respeto, y agradecería que las personas que vengan acá lo hagan con mucho respeto, y que antes de, digamos, ver el morbo que tiene cada cosa que le puedan decir, lo vean por el lado de la memoria de la gente que aquí pudo morir, que lo hagan con mucho respeto, que se sientan como en su posición, porque realmente es algo aterrador uno poder pensar cómo se pudo haber vivido esa situación en ese momento.